Es un honor para mí poder hacer una breve exposición sobre algunos temas registrales referidos al Código Civil, ya que esta jornada es una jornada preparatoria de Derecho Civil. Quisiera compartir con ustedes algunos alcances normativos de nuestro Código Civil en el libro 9, que es el libro establecido para el registros públicos, así como algunas modificaciones que pueden encontrarse hoy en día en nuestra profusa literatura civil registral. Para empezar, nosotros tenemos claro que nuestro Código Civil actual data de 1984 y hay una comisión reformadora del mismo. Y en lo que respecta al libro 9, que es el libro dedicado a registros públicos, se están planteando algunas reformas que tienen que ver básicamente con la cantidad de normas existentes, muy especiales, normas especiales referidas a registros públicos, que generalmente son reglamentos nuestros, reglamentos que han sido realizados, han sido elaborados por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, así también como la normativa notarial y registral existente. Para empezar, tenemos que nuestro Código Civil en el libro 9 comienza en el artículo 2008 para adelante. Y actualmente en el 2008 nosotros encontramos cuáles son las clases de registros. Podemos encontrar allí, tal como lo dice el artículo 2008 del Código Civil, el registro de propiedad inmueble, el registro de personas jurídicas, registro de mandatos y poderes, registro personal, además del registro de testamentos, sucesiones intestadas y bienes muebles. En la modificación que se está planteando, en la última modificación aprobada por esta comisión revisora, ya solamente los registros se reducen a 3. Ahora ya no vamos a hablar de registro de bienes inmuebles o de propiedad inmueble y registro de bienes muebles, sino exclusivamente se va a hablar de un registro de bienes, que comprende obviamente los predios y los bienes muebles, ¿no? Entonces ahí ya encontramos una nueva denominación o una nueva clasificación de los registros. Y esto tiene que ver con también una modificación que se está planteando en el Código Civil para dejar de hablar de bienes inmuebles y bienes muebles, ¿no? Y adoptar otro tipo de clasificación que no divida los bienes por su movilidad o no, ¿no? Bienes inmuebles, un predio; bienes muebles, un vehículo, por ejemplo. Y antes todavía era peor, porque se hacía una ficción legal para que, por ejemplo, las aeronaves y los buques figurasen como bienes inmuebles, cuando en realidad no lo eran bienes muebles. Las modificaciones que ya digamos, han visto la luz y que legislativamente ya está establecido así, ha logrado poner orden en este aspecto, es decir, en que solamente los bienes inmuebles sean los predios y los bienes muebles pues sean todos aquellos que se mueven: vehículos, barcos, aviones, trenes. La idea de este artículo es que ahora ya se va a suprimir la palabra en el Código Civil, en las próximas reformas, se va a suprimir la palabra de inmuebles y muebles, y solamente nos vamos a quedar con una clasificación que va a subdividir los bienes en bienes registrados y no registrados, ¿no? Esto también tiene que ver con la idea que se tiene a partir de la modificación o del proyecto de modificación del Código Civil, de entender de que el registro va a dejar de ser un registro declarativo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen una escritura pública, si alguien de ustedes hace una transferencia de un bien, ya sea un vehículo o un predio, pues no es necesario que esta escritura se inscriba en el registro. Nadie lo obliga a inscribir, porque es declarativo el registro. ¿Y por qué va uno entonces al registro? ¿Por qué uno va al notario si ya compró y de acuerdo, bueno, a la 949 y 948 del Código Civil, pues los bienes inmuebles se transfieren por el solo consentimiento, ¿no es cierto? Y los bienes muebles se transfieren por la tradición. Entonces, yo podría firmar un contrato con una persona y transferirle mi propiedad.
un predio, por ejemplo, mi departamento o una casa. Y desde allí la persona que adquiere y que paga, obviamente, ya es propietario. Entonces, ¿para qué existe el registro? El registro existe para dar publicidad a ese acto. Cuando nosotros, dos personas, comprador y vendedor, firmamos un documento, ahí se entiende de que hay una bilateralidad, ¿no es cierto? Una persona vende, la otra compra y ahí queda. ¿Quiénes saben de esto? La persona que compró y que vendió. Si queremos involucrar a alguien más, involucramos al notario y ese documento lo elevamos a escritura pública. Y el notario va a dar fe de que yo vendí mi propiedad y que una persona me adquirió esa propiedad y me pagó un precio y se pagó a través de un cheque de gerencia o se pagó a través de un depósito en cuenta. Y ahí la cosa queda entre comprador, vendedor y el notario, que da fe, obviamente. La función del notario es muy importante en nuestra sociedad hoy en día. Para que este documento pueda ser conocido por todos, esta escritura se tiene que llevar al registro, inscribir. Por eso que el registro es declarativo. Hasta ahí ya tenemos un propietario. Si interviene un notario, ya tenemos una persona que da fe de esa transferencia. Y si vamos al registro, lo que vamos a obtener es que esa inscripción se va a inscribir, se va a registrar en los registros públicos y eso va a generar para la persona que adquiere esa seguridad jurídica que tanto anhela. Con ello, ¿qué se va a conseguir, entre otras cosas? Con ello se va a conseguir de que la persona que adquirió pueda, por ejemplo, transferirlo sin ningún problema, pueda ser reconocido por todos como propietario, inclusive por quienes no han solicitado una publicidad al respecto. Me explico. Tenemos nosotros un artículo en el Código Civil muy importante que se refiere a que las personas, se presume, sin prueba en contrario, sin pacto en contrario, de que todas las personas conocen perfectamente lo que existe en el registro inscrito, ¿no? Eso podemos encontrarlo en el 2012 del Código Civil, en el actual, que dice que se presume sin admitirse prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Bien, entonces, si hay un banco interesado en mi propiedad porque quiere aceptarla como una garantía hipotecaria, obviamente porque me voy a prestar me voy a prestar dinero de ese banco, entonces el banco va, solicita la publicidad, me encuentra como propietario y con eso ellos realizan el contrato de hipoteca, ¿no? Si se dan cuenta, eso, y a raíz de la jornada que teníamos ayer referida a la presentación de unas ponencias por parte de los estudiantes de diversas universidades del país, eso tiene que ver mucho con un tema económico también, ¿no? Imaginemos de que no existe el registro y que yo quiero comprar una casa. Si yo aquí en el Perú, si yo quiero comprar una casa, pues me voy al registro, averiguo si la persona que me está pretendiendo vender ese inmueble efectivamente es propietario del inmueble que me está ofreciendo, ¿cierto? Inclusive me puedo enterar de cómo lo adquirió, si lo adquirió por compraventa o se lo dieron en anticipo de herencia a sus padres, o si alguien se lo donó, o si lo prescribió, y me puedo enterar inclusive cuánto le costó y cuánto me está cobrando a mí, cuál es su margen de ganancia, todo lo demás. Imaginemos de que no existiera esa información. Qué difícil sería para mí saber que la persona que me está pretendiendo vender efectivamente es propietario. ¿Sí? Y tan difícil sería de que yo tendría que ir y averiguar con los vecinos si la persona que me está vendiendo efectivamente es, con la inseguridad de que si quizá el vecino de la derecha o de la izquierda me pueden estar engañando y están coludidos con la persona que me quiere vender la casa. Puede ser él el inquilino y no el propietario. Entonces, esa seguridad que brinda el registro definitivamente abarata todos los costos que en los que yo tengo que incurrir como comprador al momento de hacer una transacción, ¿no? Y el registro, que es declarativo aún en el Perú, la idea del proyecto del Código Civil es que el registro ya no sea declarativo, sino sea constitutivo. De tal forma de que el contrato que yo firmé con la persona X sin ir al notario no sea el documento que me define a mí como propietario,
Tampoco va a ser el notario quien al elevar ese documento a mí me va a decir, ya tú eres propietario. De ninguna forma. Esas dos personas, digamos, los contratantes y el notario, no van a poder decir todavía que son propietarios sino hasta cuando este contrato se inscriba en el registro. Ni siquiera ingrese al registro, porque obviamente el registro hace una calificación integral del documento presentado. Y si es que no está de acuerdo, pues observa o liquida si es que no se han pagado los derechos completos, o inclusive puede tachar el título presentado. Pero si todo está bien, entonces la inscripción en el registro recién te va a reputar como propietario. Antes no lo vas a hacer. Entonces, la idea del proyecto, que ya tiene varios años, esta comisión viene trabajando varios años y está incorporando poco a poco algunos temas. La idea es que el registro pues va a ser constitutivo y por ende yo creo que todavía se va a obtener mucho más seguridad jurídica de la que ya existe, ¿no es cierto? Porque ahora sí vamos a poder confiar en el registro. Si no estás inscrito, no eres propietario. Hoy en día podemos decir, si no estás inscrito, bueno, perfecto, no estás inscrito, pero puedes ser propietario, demuéstramelo, tráeme la escritura. No, todavía no hago la escritura, tráeme el contrato. Ah, acá lo tengo, ah, ya eres propietario. Pero ¿sabes qué? Yo no te puedo comprar con ese contrato, porque tú todavía no figuras en el registro. Primero inscríbete y después te compro. O el banco te dirá, primero inscríbete y después acepto ese bien como hipoteca y te puedo prestar el dinero que me estás pidiendo. En cuanto a los registros, es el primer registro, digamos, el registro de bienes. Hay un registro de personas jurídicas que se ha mantenido tal cual y un registro de personas naturales que también no ha tenido ningún cambio. En el artículo 2009 del proyecto se indica de que los registros públicos se sujetan a lo dispuesto en este código, a sus leyes y reglamentos especiales. Como ya les dije, tenemos nosotros una profusa cantidad de normas, todos reglamentos referidos a cada tipo de registro. El registro de predios tiene su reglamento, el de vehicular tiene su reglamento, el de personas jurídicas tiene su reglamento, y ahí todavía hay una, digamos, una norma referida a las sociedades y una norma referida a las personas jurídicas no societarias. En cuanto al título que genera una inscripción, póngase en el caso, lo más normal es que nosotros inscribamos en mérito una escritura pública, ¿no es cierto? El notario ahí juega un papel muy importante para que el documento pueda ingresarse al registro. Pero hay otros documentos que también generan inscripción, por ejemplo un parte judicial, ¿no? Un mandato del juez también se puede inscribir en copias certificadas. Pero también existen en nuestros reglamentos otras formas de inscribir, por ejemplo a través de un formulario registral que, bueno, lamentablemente ha fracasado como idea, pero que intentaba facilitar un poco las cosas para los usuarios, pero este tema finalmente fue, digamos, dejado de lado por la poca seguridad que ofrece quizá el documento, ¿no? Es un formulario donde firman ambas partes y donde inclusive hasta en un pasado no muy lejano, inclusive los abogados eran los que certificaban las firmas de los contratantes. Esto obviamente se utilizaba, por ejemplo, en el registro predial urbano y fue muy útil, aunque no muy bien visto. Ya se imaginan por quiénes, por los notarios, ¿no es cierto? Pero obviamente aquí estamos frente a un tema de seguridad. La costumbre, por ejemplo, de los bancos o de las entidades que, digamos, más utilizan el registro, terminó por optar el camino de seguir el camino de siempre, es decir, de hacer una escritura pública a través de un notario y dejar un poco de lado el formulario. Entonces, si un banco no se interesa por utilizar un formulario y abaratar los costos de transacción para la persona que va a prestarse, por ejemplo, dinero del banco, o que va a utilizar fondos del banco para adquirir algo, entonces, si ellos no piensan en eso, pues el documento va cayendo en desuso y la idea del formulario ahora casi es inexistente. Básicamente nos hemos quedado con la escritura. Pero hay otro tipo de documentos que también se inscriben en el registro. Yo, por ejemplo, puedo inscribir un derecho de propiedad en mérito a un título otorgado por la municipalidad y no es escritura pública, ¿cierto? También podemos inscribir nosotros derechos de personas que no han sido consideradas primigeniamente como propietarios,
pero que sí lo son. Por ejemplo, a través de una partida de matrimonio, yo puedo digamos, ingresar al registro a la cónyuge que no intervino en un título de propiedad. Pasa a veces que la municipalidad titula a Juan Pérez soltero. Y Juan Pérez no era soltero en esa fecha, sino que era casado. Pero como así decía su DNI, pues la municipalidad no se hizo ningún inconveniente y lo tituló como tal. Con una partida de nacimiento, con una partida de matrimonio, yo puedo ingresar a la cónyuge. Si es que, por ejemplo, por ahí uno va al notario, hace una escritura pública y compra como soltero, pues allí sí va a ser necesario, además de que se haga una escritura aclaratoria donde intervenga el cónyuge o la cónyuge que no intervino en su debida oportunidad. Y eso tiene que ver con el artículo 2010 del proyecto, porque ahí solamente se habla de que la inscripción se hace en virtud del título que conste en instrumento público, ¿no? Salvo disposición contraria de la ley. Entonces, ahí quizá hubiese sido, o bueno, todavía estamos en proyecto, quizás sea conveniente de que se indique de que, además de que se pueda inscribir con un instrumento público, también se pueda inscribir en mérito a las normas establecidas en nuestros propios reglamentos, ¿no? Con eso podríamos nosotros incluir a otro tipo de documentos, además de los ya indicados. El artículo quizá más importante de este libro, del libro 9 del Código Civil, es el referido a la calificación registral, que lo encontramos en el artículo 2011. Y actualmente ese artículo 2011 simplemente nos refiere de que los registradores califican la legalidad del documento, que es un principio, finalmente un principio registral, no solamente registral, sino el derecho en su totalidad, en cuya virtud se solicita la inscripción. Tenemos que verificar capacidad de otorgantes, validez del acto, por lo que resulte de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos. Y luego hace una mención a cómo es la calificación de los mandatos judiciales, que es totalmente distinta, ¿no es cierto? En un mandato judicial yo ya no puedo entrar al fondo del asunto, porque ese es trabajo del juez. El juez ya se encargó de verificar toda la validez del acto, ¿no es cierto?, la capacidad de los otorgantes y todo lo demás. A mí lo único que me queda como registrador es cumplir lo que ordena el juez. El juez no solicita, el juez ordena, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos claro en el registro. Es más, hasta nos da miedo observar en el registro cuando un juez ordena un mandato, porque generalmente luego viene la amenaza del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que cumplir con los mandatos judiciales, y lo entendemos así. Entonces, es más, en algún momento alguien dijo, ¿qué tal si ya no le llamamos esquela de observación, sino le ponemos otro nombre cuando se trate de un mandato judicial? ¿No? Porque, digamos, lo único que le podemos pedir al juez es que precise algunas cosas, o en el peor de los casos, lamentablemente a veces nos podemos encontrar con que la persona demandada ya no es propietaria del bien, ¿no es cierto? Lo transfirió antes de que el mandato ingresara al registro. En el artículo 2011, en el proyecto, se detalla un poco más la labor del registrador. Así tenemos de que la calificación registral comprende, de acuerdo con lo que resulte del título de las partidas registrales, la calidad de inscribible del acto, ¿no? Tiene que ver también con un principio que está debatiéndose si es que es incorporado o no en el Código Civil, que es un principio de causalidad, en el cual hay digamos, no como es una causa fuente, ¿no? Es decir, nosotros vamos a verificar que el documento que ingresa al registro contiene un acto inscribible, en definitiva. También vamos a evaluar la formalidad del título que contiene el acto cuya inscripción se solicita. Obviamente también la capacidad de los intervinientes en el acto y de los otorgantes del título, la competencia del funcionario, que expidió el título, y la adecuación del acto a las partidas registrales. Tenemos que ver, entre otras cosas, de que la persona que está expidiendo ya sea el parte notarial o el parte judicial o el documento, el instrumento público en general, pues tenga las facultades para hacerlo. A veces nos encontramos con documentos, sobre todo de origen administrativo, en el cual todavía no perdemos la costumbre de que nosotros pues tenemos un registro con los nombres y firmas de los gerentes y de las personas que pues como funcionarios públicos pueden firmar
dependiendo del documento presentado. Pero a veces pasa que esa persona no está de vacaciones, salió, y quien firma es el segundo a cargo. Y utiliza el sello del funcionario que no está. Digamos, Juan Pérez Silva es, o sea, gerente de desarrollo urbano de la municipalidad. Pues ponen el sello de Juan Pérez Silva y firma por otra persona, ¿no? Ahí obviamente nosotros tenemos que observar, porque tenemos que verificar que la persona que ha firmado el documento efectivamente tenga facultades, haya quedado en el cargo a raíz de, no sé, vacaciones o algún permiso particular del funcionario que nosotros tenemos como el funcionario registrado en nuestra base de datos. Ahora, este artículo 2011 además trae la novedad de que indica de que la discrepancia de orden material que el registrador advierta al efectuar la calificación podrá motivar la denegatoria solo cuando genere duda razonable sobre la identidad del titular o del bien. Esta es una novedad a diferencia de nuestro código actual, ¿no? El proyecto ya nos ponemos ya en un supuesto que estaba establecido en el Reglamento General de los Registros Públicos, se incluye en el Código Civil. Y esto es muy importante para nosotros porque nos va a permitir como registradores tener claro de que nosotros no podemos observar un título, ¿no?, por defectos advertidos en asientos obviamente ya inscritos, ¿no? A veces nos encontramos con que la persona que vende pues está identificada en forma diferente, ¿no es cierto?, a como está en el asiento registral, sin un nombre, o a veces es más, con documentos de identidad diferentes. Pasa. Ahora, bueno, ya no pasa mucho, pero antes, cuando uno cambiaba de domicilio, pues cambiaba de número de documento de identidad, ¿no? Y les hablo de libretas electorales de 8 dígitos, ¿ah? O sea, con la misma, o sea, con la misma cantidad de dígitos que pueden tener ustedes en su DNI. Entonces, a veces nos encontramos con una persona que venía de Lima, tenía un documento de identidad y así compraba el bien, y ahora que vende se identifica como otro DNI. ¿Por qué? Porque en los años 90 cambió de domicilio a tal. Entonces tenemos que pedir una información adicional para determinar de que efectivamente ambos documentos corresponden a la misma persona. O, si quieren verlo de diferente punto de vista, que esa persona ha tenido, durante su vida civil, ha tenido un DNI y luego otro. También nos encontramos con casos en que las transferencias se hicieron con documentos de 7 dígitos, ¿no?, las libretas electorales antiguas, ¿no?, y que pues ahora quien vende ya tiene un DNI de 8. Entonces ahí también tenemos que pedir información adicional a registro. Pero salvo esos casos, ya nosotros no podemos, si advertimos un defecto, pues tenemos que ir al título archivado, que es el nombre que recibe el documento ya inscrito y cuyo documento madre está guardado en nuestros archivos. Si nosotros advertimos de que hay un nombre mal escrito, pues tenemos que rectificarlo y luego hacer la inscripción solicitada. No hay otra. Y eso es muy importante porque va a permitir que el índice o la cantidad o el porcentaje de observaciones se disminuya, ¿no?, favorablemente para la sociedad. También en este artículo 2011 en el proyecto se indica de que si el título contiene una resolución judicial que ordena efectuar una determinada inscripción o anotación, el registrador no podrá calificar la eficacia o validez del mandato judicial ni sus fundamentos. Lo que les decía, no podemos entrar al fondo, solamente vemos la forma. No obstante, el registrador podrá solicitar al juez aclaraciones o información que precise sin perjudicar la prioridad del ingreso al registro. Es más, se plantea, y esto yo creo que sería útil, se plantea de que los mandatos judiciales, si es que nosotros necesitamos alguna precisión del juez, pues el título sea suspendido, es decir, los plazos no sigan corriendo, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, y lamentablemente eso se ha visto a raíz de, hemos tenido muchos problemas y creo que se han cometido o se han omitido algunas inscripciones que han terminado quizás hasta perjudicando a algunos ciudadanos en esta huelga del Poder Judicial. Nosotros debimos como registro quizá suspender todos los títulos y creo que así debería ser cada vez de que haya algún problema de este tipo, de tal forma de que no perjudiquemos a los usuarios con que sigan corriendo los plazos cuando hay un problema que va a escapar de sus manos, inclusive de los propios trabajadores del Poder Judicial,
que bueno, pueden tener todo el fundamento de ley en sus demandas, pero que finalmente van a terminar por un tema de plazos perjudicando al usuario, y se ha visto eso. Títulos judiciales, embargos que han sido observados y que cuando se mandó, digamos, se envió el pedido de aclaración o de precisión al Poder Judicial, pues se encontraron con que el Poder Judicial estaba de huelga y los plazos seguían corriendo. ¿El usuario qué culpa tenía al respecto? Ninguna. Creo que nosotros como ente administrativo, es un mea culpa, debimos de hacer algo al respecto. Pero lamentablemente creo que nadie se dio cuenta de que los plazos seguían corriendo y que esta huelga duró más de lo esperado, ¿no? Pero finalmente ahí ha habido un problema mayúsculo para muchos usuarios. ¿Por qué? Pongamos un caso. Ese embargo terminó por tacharse por el transcurso de los plazos en febrero, en plena huelga. Y resulta de que al día siguiente ya la persona que estaba siendo amenazada con este embargo se enteró de alguna manera y transfirió el predio. Y al transferir el predio, cuando nuevamente ya retornaron a sus labores todo el personal del Poder Judicial y se volvió a presentar este documento, pues el demandado ya no era propietario. Entonces ya no podíamos inscribir el embargo. ¿Y cómo queda esa persona? ¿No? Obviamente desprotegida. ¿Qué cabe ahí? No sé, ya es un tema judicial, se los dejo a los abogados litigantes, ¿no? Los estudiantes interesados en este tema. Pero ahí hay un tema que se tiene que corregir definitivamente. Hay un artículo, y con esto creo que ya termino, el 2012, el proyecto del artículo 2012 es muy interesante porque se ingresa un tema que quizá en el registro no ha tenido la importancia debida, y es el tema del derecho a la intimidad. Nuestro artículo 2012 como proyecto indica de que lo mismo, que se presume sin admitirse prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, ¿no? Eso ya lo hemos comentado. Pero hay un segundo párrafo novedoso que indica que los registros son públicos, novedad. No obstante, podrá negarse el acceso a la información contenida en el registro cuando afecte el derecho a la intimidad. Y básicamente les pongo un ejemplo: un divorcio por causal, con la causal que ustedes quieran, la más sórdida por ahí. Imagínense que llegue un parte judicial, y esto ya debería venir desde el Poder Judicial quizá, ¿no es cierto? Pero imagínense un parte judicial con toda la información que llega, información que a veces puede dañar obviamente el honor, la honra, la intimidad de las personas. Nosotros como registro ya deberíamos recibir un parte judicial con ciertas partes que estén, digamos, ¿cuál podría ser el nombre ahí? Vedadas, ¿no es cierto? Veladas, custodiadas por el ente judicial, ¿no? Finalmente, a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Y qué le interesa? ¿Qué publicidad le interesa a la gente? Saber si A y B se divorciaron, nada más, ¿no es cierto? Eso de todas maneras ya se tiene que aplicar. Hay muchas tesis al respecto. Nosotros estamos ya aplicándolo aún cuando la norma no esté vigente, pero entendemos de que por más que no esté vigente aquí, ya existe pues la propia Constitución, ¿no? Que nosotros tenemos que aplicar, indicando la información suficiente, pero el problema es que el título archivado como documento pues obviamente está en el registro, ¿no? Y puede ser materia de publicidad. También nosotros expedimos, además de copias certificadas de partidas registrales, también podemos dar copias certificadas o simples del documento que dio origen a esa inscripción, es decir, del título archivado. Así que ahí ese es un tema muy importante y que seguramente va a merecer una calificación o un reglamento o una modificación a nuestros reglamentos. En el artículo 2013 se establece el principio de legitimación, ¿no? Que es un principio para nosotros los registradores muy importante. Una vez que se ha realizado, se ha inscrito un acto en el registro, pues este acto se legitima. Y la única manera de que ese asiento pueda sufrir una modificación
es por una rectificación, ¿no? Que puede ser pues porque hay un craso error, escribimos mal un nombre, o también porque hay un mandato judicial que lo anula, ¿no es cierto? Esas son las dos únicas formas en que un asiento puede sufrir una modificación: que se declare la invalidez o la inexactitud del título que dé origen a una inscripción, ¿no es cierto? Y con eso se puede cancelar o corregir el asiento invalidado o inexacto. Ahora, las rectificaciones, pues podemos encontrar de una rectificación de un nombre, que es factible de rectificar de oficio, hasta rectificaciones de errores de concepto, ¿no es cierto?, donde ya las partes pues tienen que expedir un documento aclaratorio que nos permita rectificar ese dato. Y ahí se ha avanzado mucho. Antes, por ejemplo, teníamos el problema, y era un problema interminable para nosotros como registradores, de que se identificaba a Juan y María compradores como casados. Y antes había ese karma, ¿no? Uno tenía que, bueno, como que daba vergüenza decir que solamente éramos convivientes, pues teníamos que poner que éramos casados. Y así íbamos a la escritura, hacíamos la escritura y poníamos, pues Juan y María casados, compramos el inmueble X. Y así se inscribía como casados. Total, esa era la labor del notario, identificar a las partes, ¿no es cierto?, convenientemente. Pero ¿qué pasaba? Que cuando ya llegado el año en que querían transferir, pues nos enteramos con que Juan y María no eran casados. O a veces pasaba que Juan y María, digamos, estaban por separarse, estaban en una mala situación, aún siendo convivientes, y pues uno le decía al otro, ¿sabes qué? Yo te transfiero mi mitad. Te transfiero mi mitad y ya quedamos como amigos y todo en paz. Pero resulta de que aquí en el registro nosotros los teníamos como casados. Y obviamente al ser casados no se puede pues hacer un contrato entre cónyuges, ¿no? Salvo que haya separación de patrimonios, ¿no? Que obviamente no era el caso porque ni siquiera eran casados. Entonces, este problema, el registro, a través de su segunda instancia registral, lo ha resuelto de la manera más lógica, ¿no? Porque si nosotros, es fácil demostrar que un soltero es casado, pero al revés, tendrías que juntarte o recibir pues 1800, creo que hay 1800 municipalidades en el Perú que pueden, obviamente donde se puede uno contraer matrimonio, pues tendrías que obtener pues 1800 certificados negativos de matrimonio, ¿no es cierto? Es un imposible. Entonces ya el tribunal finalmente ha fallado de que son las partes las que deben de indicar, las dos partes obviamente, ¿no es cierto?, que se identificaron como casados, de que en realidad no lo eran, ¿no? Y basta eso, en una escritura pública rectificatoria del anterior. De preferencia en el mismo notario, pero si no está el mismo notario, porque ya murió, fue cesado, qué sé yo, pues ante otro notario. Y con eso es suficiente, ¿no es cierto? Ya si estas personas por conseguir algo pues faltan a la verdad, pues ya se tendrán que atener a las consecuencias, ¿no? Ese es un tema muy importante para nosotros. Ahora, en cuanto a la buena fe registral, en nuestro reglamento dice que en el caso del registro de bienes, este es en el proyecto por si acaso, perdón, en el Código Civil, el artículo 2014, se establece que en el registro de bienes, el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el asiento registral parece con facultades para otorgarla, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se declare nulo, se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales o en los títulos archivados correspondientes. ¿Qué pasa? Que nosotros como registros pues podemos hacer una inscripción y esta persona luego, digamos, A transfiere el bien a B y B logra inscribir su derecho. Pero luego, ya con B inscrito como propietario de buena fe porque compró confiando en lo que dice el registro, luego alguien interpone una demanda de nulidad contra la transferencia en la cual A adquirió el bien. Y esto obviamente puede resultar un problema para B, ¿no? Porque puede B verse involucrado en esta nulidad, podría él pensar y decir, ¿qué hago? Yo compré de buena fe, yo confié en el registro, confié en que A era propietario, el registro me contestó de que era el propietario, y ahora resulta que A nunca fue propietario porque ya un juez determinó de que él no lo es. ¿Cómo queda mi derecho? Pues queda protegido. Siempre y cuando sea título oneroso.
Si yo, sabiendo de que no soy propietario, inscribo mi derecho porque, no sé, falsifiqué un documento, engañé, por ahí falsifiqué la firma del vendedor y yo ya soy propietario y dono el bien a un tercero, pues ahí sí va a haber un problema, ¿no es cierto? Ahí no se va a aplicar este principio de buena fe registral. Existía por ahí un proyecto que inclusive anulaba la palabra oneroso, es decir, que también cabía la posibilidad de que se utilice este principio de buena fe para inclusive los títulos, las transferencias a título gratuito, y están esos vaivenes, ¿no es cierto? Finalmente yo pienso que este artículo, de alguna forma, debe de quedar como está actualmente en el Código Civil, es decir, en que se haga la distinción de bienes a título oneroso o de título gratuito, es decir, si es a título gratuito, pues obviamente ahí no hay una buena fe que ampare a ese comprador, a ese donatario, ¿no? Obviamente esa buena fe de la persona que adquiere o de ese tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro o de los asientos o de los títulos archivados correspondientes. Allí ya hay un problema, de acuerdo al proyecto. Es decir, cuando yo realmente, bueno, y es más trabajo para los abogados, ¿no? Para nosotros o para ustedes en el futuro. Cuando un abogado vaya a ver si efectivamente A es el propietario, pues lo más recomendable no solamente quedarse en el asiento, ¿no? Bueno, en el asiento dice que A es el propietario, firma el registrador, le puedes comprar a A, no te va a pasar nada. Lo mejor es quizá también ver el título archivado, por si acaso, y ver de que esa inscripción goza de todas las garantías y de todas las seguridades pertinentes. ¿Por qué? Porque también puede pasar de que la persona que se sienta afectada con esa inscripción pues pueda interponer una demanda y demostrar que el título archivado contenía errores que no debieron de propiciar su inscripción, sino por el contrario nunca debió inscribirse. Entonces, para que no pase eso, aunque obviamente ahí también ya hay un tema de responsabilidad del registrador y hay una garantía por parte de la institución que logra resarcir con indemnizaciones en caso de que se demuestre pues, de que el registro tuvo mucha responsabilidad en esa mala inscripción. Creo que hasta ahí nomás llego, espero no haberlos cansado con estas exposiciones. Tengo entendido que hay otras exposiciones mucho más interesantes que este tema, que es quizá un poco muy especial en su contenido. Espero haber sido claro y me someto a cualquier pregunta que deseen realizar al respecto. Muy amable, muchas gracias.